La última fórmula que planteó el gobierno considera, esta es la última proposición, 3% para cuentas individuales y que el otro 3% vaya a un fondo que financiaría solidaridad, pero de ese segundo 3% solo un 1% será aportado de manera permanente, mientras que los restantes 2 puntos serán entregados en forma transitoria por parte de los cotizantes y además será reembolsado al momento de la jubilación, es decir, opera como un préstamo. De esta manera, en el largo plazo, un 5% se destinaría a cuentas individuales y un 1% a solidaridad. El gobierno, como ustedes escuchaban, pretende que 2 puntos vayan a un préstamo obligado de los trabajadores que vayan a mejorar las pensiones que se pagan hoy. Esto se devolvería en muchos años más, cuando usted jubile, con una tasa de interés que es inferior a la de un crédito hipotecario. Se lo explico. Sería de unidad de fomento más 2% y el crédito hipotecario hoy es de unidad de fomento más 4,5%. La diferencia es muy grande. Pero en esos muchos años más, cuando muchos de los que ofrecieron este sistema estén muertos o retirados de la política y el Estado esté administrado por otra gente, ¿honrará el Estado su promesa de devolver estas enormes cantidades de dinero que hoy estaría exigiendo como préstamo obligatorio? ¿Por qué se estaría obligando a hacer un préstamo al Estado? Simplemente porque el Estado no tiene plata, porque si no pondría la plata. ¿Estamos seguros que la va a tener, que va a tener la plata cuando deba devolverla? Hoy no la tiene. ¿En ese tiempo la tendrá? Ahora, ¿por qué el Estado entonces no se endeuda en el mercado? ¿Por qué quieren endeudarse con usted? Porque la deuda ya alcanza niveles que no se pueden traspasar. Y resulta que si se financia con la banca, con el sistema financiero internacional, cae en la clasificación de riesgo. Pero con usted no importa tanto. Algo más. Hay poca precisión acerca de la administración de los 3 puntos que no irían a capitalización individual. Como les decía, es muchísima plata y se necesita tener la seguridad de una administración profesional alejada de los políticos. Hace un par de años hubo un cambio muy importante en las pensiones chilenas, que fue la creación de la PGU, la Pensión Garantizada Universal con aporte estatal. Es un esfuerzo enorme para personas, muchas que nunca han cotizado, pero es un esfuerzo gigantesco del Estado. En muchos países se exige una cotización de algunos años para acceder a una pensión, pero en Chile no. El aporte de la PGU, el aporte estatal, equivale a 5 puntos de la cotización. Es mucha plata. Con la PGU se subieron las tasas de reemplazo e incluso en algunos casos la tasa de reemplazo del 100%, lo que es verdaderamente una excepción a nivel mundial. El problema es que se calcula que al 2030, que está cerca del 2030, la carga de la PGU no va a ser sostenible para el Estado, no se va a poder financiar. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado no subir la PGU e incluso focalizarla para determinadas personas. Y ocurre que el gobierno de Gabriel Boric desea subirla. Hay presión fuerte e insistente de los empresarios para llegar a un acuerdo en materia previsional y cerrar el tema. Pero ¿es verdad que llegando a un acuerdo se cierra el tema? Escuche bien, fíjese bien, que ningún sector político se ha comprometido a que el acuerdo vaya a tener una duración, una vigencia mínima garantizada. La verdad es que más que acuerdo, yo creo que sería una especie de tregua precaria, por lo menos por ahora. Cuando se ideó el sistema de FP en 1980, la esperanza de vida en Chile era de 68,84 años. O sea, era un sistema que iba a entregar estupendas pensiones. Solamente tenía que financiar muy pocos años de sobrevida. Hoy la esperanza de vida es de 81 años. Como lo han resuelto otros países, es necesario aumentar la edad de jubilación, igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres, algo que nadie discute en Chile porque es impopular, y además
hay que aumentar la cotización hasta el 18 o el 19%, que es lo que tienen muchísimos países. Este 6% adicional es insuficiente. El problema es que la economía del país, con costos laborales crecientes debido a las últimas leyes dictadas, hace difícil este aumento. Estos temas, que son poco seductores, obligadamente harán que esta reforma previsional, si es que se acuerda, sea un acuerdo débil y un acuerdo que tendrá que modificarse en no tantos años más. Hablemos de educación, que es una de las promesas más sentidas, como decía antes, del gobierno. En educación, las últimas pruebas internacionales que miden conocimientos, estamos como siempre en los lugares de peor rendimiento y las cosas no mejoran. En la prueba CIMSE hemos retrocedido. Bajo este gobierno, los llamados liceos emblemáticos de la educación pública siguen cuesta abajo en la rodada y han pasado a ser el emblema de lo mal que se pueden hacer las cosas. A ver un dato. La comprensión lectora de los profesionales chilenos equivale a la de un egresado de liceos de la OCDE, o sea, a un escolar. Esta es la razón, entre otras, por la que nuestra productividad es baja. Y esta es la razón por la que, y es impopular decirlo, la jornada semanal de 40 horas es un golpe muy duro a nuestra competitividad, porque tenemos un capital humano de baja capacidad. Porque resulta que para bajar las horas laborales hay que merecerlo y no solamente desearlo. Recuerdo a Camila Vallejo cuando decía que con menos horas de trabajo se mejora la productividad. O sea, entre otras cosas, parece que ella cree que se mejora, entre otras cosas, la capacidad lectora con menos horas. Son las tonteras a las que nos hemos acostumbrado. En la prueba TIM, que es una prueba de matemáticas, estamos al final de la lista de todos los países. Y si ya éramos malos, ahora estamos más mal que hace 5 años. El retroceso es tan grande que en 2019 el 30% alcanzaba el nivel más bajo, el 30% de los alumnos chilenos alcanzaba el nivel más bajo y ahora estamos en el 43%, todo es demoledor. Ahora un dato de los adultos. Silvia Izaguirre cuenta que en la prueba PIAC de la OCDE, que mide las habilidades cognitivas, algo fundamental para la empleabilidad laboral y para obtener buenos salarios, bueno, en esa prueba PIAC estamos últimos, pero además muy lejos de los dos países que en los últimos lugares nos anteceden, que es Portugal y Polonia, el penúltimo y el antepenúltimo. Nosotros estamos últimos, pero de ello estamos lejos. Nuestros adultos demuestran baja competencia en un 44% y el promedio de la OCDE es solo el 19%. Estamos lejos, muy lejos. La educación es un oficio que esencialmente es un ejercicio ético. Eso de traspasar los conocimientos acumulados por otras generaciones a las nuevas para que se incorporen al devenir de la humanidad con los aportes de tantos que los antecedieron, en la mayoría de los casos logrados con mucho esfuerzo, siempre que se haga sin sesgo, con el solo afán de ofrecer distintas perspectivas, debiera ser de lo mejor que cada generación puede ofrecer. El estudio es rigor, es disciplina, es deseo de superación. Pero mientras las pruebas internacionales demuestran estancamiento, retroceso, desde niveles bien miserables, ocurre que en Chile las notas de los liceos y colegios suben. O sea, disminuimos en las pruebas internacionales y suben las notas en Chile. ¿Qué significa esto? Algo muy simple, que hay menores exigencias. Mire, escuche bien, en 2012 el promedio de notas de los egresados de cuarto medio era de 5,53. Lo de los colegios particulares, 5,85, particulares subvencionados 5,51, los estatales 5,46. En el año 2024, el promedio general saltó al 5,92, está casi en el 6, promedio 6 cuando el máximo es 7. Y los particulares pagados, el promedio 6,35, el de los particulares subvencionados 5,92 y los estatales 5,79. En 2013 se aumentó la ponderación de las notas para ingresar a la universidad y se produjo esta verdadera inflación de las notas, o sea,
menos exigencias. Y luego, con alumnos menos preparados, hay menos exigencias en la universidad y no son capaces de cumplir después en forma eficiente en la vida laboral. Si alguien ve las notas chilenas, podría creer que tenemos una población estudiantil de excepción, de capacidades enormes. Pero esto es simplemente toda una mentira. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a padres que dicen que sus hijos son extraordinarios, que tienen promedio 6.8, 6.9, y después dan su prueba de ingreso a la universidad y sufren una desilusión gigantesca y empiezan a dudar de todo?